Y se habla de Christian Eriksen en el entorno del Barça porque el jugador ha hecho unas declaraciones diciendo que al Barça no se le puede decir que no. Ya estuvo sonando el año pasado, estuvo sonando durante los últimos meses, mercado invernal. Siempre hubo rumores que colocaron a este jugador en el Barça porque evidentemente por condiciones técnicas, por el estilo de jugador que es, sí que es cierto que muy probablemente encajaría en el Barça, pero personalmente pienso que no es la opción adecuada, al menos no es lo que necesita el Barça en estos momentos. Las razones son dos. La primera, que si el Barça quisiera en serio a Eriksen, mínimo de 50 millones de euros no va a bajar. Evidentemente es uno de los jugadores, por no decir el jugador más importante del Tottenham, junto a Dele Alli, junto a sus perfectos laterales. Bueno, tiene un muy buen equipo, el equipo de Pochettino está haciendo muy buenas temporadas y Eriksen es uno de los jugadores más importantes. Por tanto, ya digo, sin necesidad de venderlo y con contrato hasta 2020, muy probablemente al Barça le exigirían un auténtico pastizal. Así que eso por un lado, pero por otro además, pues el rol que desempeña el jugador en el Tottenham es diferente al que tendría que realizar en el Barça. En el equipo de Pochettino a veces fundamentalmente se juega con un 3-4-3 parecido al de Conte y otras veces se juega con una especie de 4-2-3-1. En el 3-4-3 se funciona de una manera muy similar a la de Conte. Los tres de arriba, Eriksen hacia un lado y Dele Alli en el otro, rompen hacia adentro y dejan las bandas a los carrileros. Y en esa función que tienen, partiendo desde banda hacia adentro, cuando están dentro sí que pues realizan funciones llegando, pases entre líneas, distribuyendo el juego de ataque. Hacen una labor organizativa que sí que realmente tiene parecido a la función de interior en el Barça, en el 4-3-3, pero no es exactamente la misma, ya no solo en ataque, sino también sobre todo en defensa, la intensidad y implicación que se necesita en defensa. Sí que creo que Eriksen podría adaptarse al Barça, pero necesitaría pues de ser una especie de caso Gómez, ¿no? Gómez ha tenido una temporada y lo hemos visto todos. Yo esperaba un rendimiento infinitamente superior, para mí es un jugador con un potencial enorme, pero sin embargo esta temporada ha sido un rendimiento, estoy buscando una palabra respetuosa, por eso estoy haciendo digamos esta pausa, es un rendimiento bajo. Ha sido un rendimiento bastante alejado de lo que él debería ser capaz de ofrecer. Y en el caso de Eriksen muy posiblemente sucedería lo mismo. Por tanto, por mucho talento que tenga el jugador, yo creo que opciones especialmente como la de Jean-Michel Seri, si no se puede fichar a Verratti, pues Jean-Michel Seri sería una opción, al menos para mí, bastante más interesante. Creo que sería más económico y que se ajustaría mucho mejor al rol de interior, aparte de ofrecernos unas características diferentes a lo que tenemos en otros jugadores, ¿no? Seri es un jugador que si bien destaca en la fase organizativa y creativa, también en la fase defensiva posiblemente sea más completo que todos los jugadores que tenemos, donde quizá Rakitic y Sergi Roberto sean los interiores más dotados para trabajar defensivamente, más intensos, con más recorrido. Seri posiblemente tiene tanto tácticamente más capacidad que ellos, como al mismo tiempo más intensidad. En el caso de Eriksen, pues ya digo, es un poco más de lo mismo, sería una especie de fichaje a lo André Gómez y sería otro pastizal por un jugador que no llega a ser un valor seguro, por tanto, sería un fichaje que ya digo, personalmente yo creo que no es la mejor opción. Y ahora vamos por primera vez a hablar de las salidas, de las probables salidas que debe padecer el Barça, y una de ellas pues era la más comentada y más esperada, es la de Arda Turán. Fundamentalmente por el que puede ser posiblemente el jugador por el que más dinero saque el Barcelona. Y el problema es que en las últimas horas al parecer su agente ha dicho que no tienen ningún interés o ninguna intención de abandonar el Barça. Y esto desde luego es preocupante. Es preocupante porque desde luego necesitamos que tanto que salga el Barça por conseguir dinero como al mismo tiempo por liberar una plaza para ocuparla con jugadores que tengan unas características bastante más ajustadas, como por ejemplo es el caso de Dembélé que comentaba ayer, que se ajusta muchísimo más en lo táctico a lo que necesitamos, un jugador con mucho más desborde, con muchísima más capacidad y sobre todo con mucha más ilusión. De hecho, quiero aprovechar este vídeo para mostrar mi desilusión, mi decepción con el fichaje de Arda Turán, en el que tenía pues muchísimas esperanzas. Era uno de mis jugadores predilectos en la época del Atlético de Madrid. Para mí fue, si no el jugador más importante, uno de los más importantes de Simeone.
con un talento espectacular en ataque, pero sobre todo con un sacrificio brutal en defensa. Y oye, yo entiendo que tras ese sacrificio digas, bueno, pues no estoy dispuesto a hacerlo más, como realmente dijo para abandonar el Atlético de Madrid, y ahora pues quiero una situación diferente. Y tú vienes al Barça y esperas, pues que claro, que el Barça tiene un 70% de la posesión, aquí no vas a tener que correr tanto, vale. Pero una cosa es no correr tanto y otra cosa es pues lo que hemos visto. O sea, en temporada y media, la imagen de dejadez, la imagen de estar completamente apático, esperando a que le llegue la bola a los pies y decir, bueno, pues aquí voy a dar mi calidad, un pase entre líneas, algún balón a la escuadra. No vale solo con eso, y el Barça, yo al menos no me esperaba yo me esperaba un jugador que te aporte en ataque y que te aporte intensidad en defensa. Me esperaba una especie de Deco que era pues realmente lo que era prácticamente Arda Turán en el Atlético de Madrid, y lo que nos hemos encontrado en el Barça, con todo el respeto posible lo digo, pues es prácticamente un exfutbolista. Casi siempre que jugaba como interior, que era la posición para la que se le fichó y para la que necesitábamos un refuerzo importante, su rendimiento fue muy bajo. Un caso muy parecido al de André Gómez, pero con peor actitud. Y luego cuando jugó en ataque sí que es cierto que si nos ceñimos a las estadísticas, pues oye, unos cuantos goles por aquí, unas cuantas asistencias por allá, pueden maquillar un poco las cosas, pero ya sabéis lo que opino de las estadísticas, ¿no? Para mí son una auténtica farsa en la mayor parte de los sentidos, y en este caso precisamente es uno de ellos. En el ataque del Barça no solo basta con marcar unos cuantos goles y pasar por ahí, sino que hay que hacer muchas cosas más, trabajar en la presión, tener mucha presencia, desborde, y el papel de Arda, pues oye, era un papel cumplidor, pero no podemos ir por ahí con un jugador que solo te ofrezca un papel cumplidor de cuando en cuando, jugando pues de reserva de Neymar, Messi. Me parece muy poco bagaje, y obviamente las cosas no pintan a mejorar en esta próxima temporada en el caso de que se quede en el Barça. Yo de hecho, veo muy necesario su traspaso, porque ahora mismo, evidentemente, tras año y medio de oportunidades, pues he perdido totalmente la confianza en que Arda Turán consiga pues volver a ser el jugador que fue un día, que para mí era uno de los mejores futbolistas del mundo, uno de los más completos, y sin embargo, pues ese Arda Turán desapareció. Yo puedo entender, insisto, que el jugador se ha sacrificado mucho, que ha luchado mucho, que se pegó un palizón con Simeone, pero una cosa es no querer darte esos palizones y otra dar un bajón brutal de intensidad en cuanto a concentración, en cuanto a implicación en el trabajo físico que ha demostrado en el Barça. O sea, es que es como un jugador que está de vacaciones. Y con todo el respeto, aquí somos barcelonistas y queremos que el Barça gane. No podemos ir por ahí con jugadores que digan, bueno, yo es que tengo mucha calidad y con la calidad me basta. Pues no basta con la calidad, como hemos visto esta temporada y como ya estamos cansados de ver los barcelonistas en épocas donde tuvimos grandes plantillas pero no ganamos una mierda. Así que espero que el Barça sea capaz de convencer al jugador. Seguro que hay muchos clubes interesados, se habla de Arsenal, Inter, Chelsea, en fin, muchas opciones. Eso que dicen de que esperan sacar 30 millones de euros por él, lo veo desde luego muy muy complicado. Yo sinceramente creo que con 15 millones ya deberíamos de dar palmas, y es triste porque siempre estamos vendiendo muy por debajo del precio real del jugador. Pero bueno, 15 millones, teniendo en cuenta lo que se ha devaluado y que ya tiene pues 2 años más que hace, porque cuando el Barça lo fichó, pues me parece que sería una venta bastante justa y bastante positiva para el Barça. Todo lo que sea sumar más de 15 millones, obviamente, estaría fenomenal. Y nada más, aquí lo dejo. Por supuesto, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.